versículo 10. Damos gracias al Señor por estar en su casa. Amén. Y gracias por cada una de las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y aún los que van a estar escuchando más tarde o los próximos días. Así que si usted tiene la palabra del Señor, puede decir un amén. Amén. Bueno, leímos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Oramos. Señor, en esta noche queremos poner delante su presencia esta hermosa palabra, Señor. Oramos, Padre, para que su Espíritu Santo sea ministrando y guiando nuestra vida, Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo ponga las palabras necesarias en mi boca, para que seas tú, Señor, el que puedas ministrar a tu pueblo y a cada uno de los amigos y oyentes a través de las redes sociales, que seas tú ministrando y hablando a cada uno de ellos, Señor, revelando aquellas áreas, Señor, donde aún el enemigo tiene autoridad en la vida de cada uno de ellos. En esta noche queremos, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo el que pueda ministrar, el que pueda romper cadenas, ataduras, Señor, aquellas enfermedades, Señor, que tú puedas, Señor, ministrar y traer libertad en esta noche. Sabemos, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y oramos, oh Dios, para que tú puedas romper con toda atadura, con toda esclavitud, con todo yugo, Señor, que hay puesto sobre la vida de cada uno de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces, Señor, aquellas áreas específicas en la vida de cada uno, Señor, para que tú puedas romper en esta noche con toda aquello donde el enemigo aún tiene legalidad, Señor. Padre, así como tú lo hiciste a través de tu Hijo Jesús en la vida de esta mujer, así también tú te puedes glorificar en estos tiempos, Señor, de poder, Señor, romper con atadura, con esclavitudes, Señor, en la vida de cada uno de aquellos hombres y mujeres, Señor, que luchan en el día a día, aquellas cosas que no pueden dejar atrás, Señor, aquellos, Señor, donde muchas veces se repite en la vida de ellos. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú obres poderosamente aún aquellas áreas, Señor, ocultas, aquellas áreas vergonzosas, aquellas áreas, Señor, donde muchas personas luchan en los secretos, Señor, que ya están desesperados, que no saben cómo hacer, cómo dejar el vicio, cómo dejar la droga, cómo dejar, Señor, el alcohol, cómo dejar, Señor, aquellos vicios, Señor, en aquellas áreas sexuales también, Padre, que son ocultas, pero que son vergonzosas ante tus ojos. Oramos en esta noche para que tú puedas romper con todo eso, Señor, con infidelidad también, Señor, toda aquella infidelidad, Señor, todo aquello que es oculto, que es vergonzoso, que aleja, Señor, al esposo, a la esposa, Señor, todo aquello, Padre, que muchas veces separa, Señor, que causa división, Padre, toda rotura en los matrimonios,
matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que en esta noche tú seas restaurando, para que tú seas obrando, para que tú seas operando milagros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros creemos, Señor, que cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo, Señor, se para en la brecha a interceder, a obrar, a poder ministrar en esas áreas ocultas, Señor, tú obras porque tú traes luz, y oramos que tu luz pueda resplandecer. Oramos para que tu luz, Señor, pueda glorificarse. Aún aquellas parejas, Señor, que solamente están, Señor, unidas, Señor, que no quieren un compromiso de poder venir ante tu presencia, de poder venir a tu altar. Oramos en el nombre de Jesús en esta noche para que tú puedas redarguir, para que tú puedas, oh Dios, ayudarles a que ellos puedan ordenar sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todas estas cosas las ponemos delante de tu presencia en esta noche, para que tú seas glorificándote, Señor, para que tú seas obrando. Aquellas madres, Señor, que están desesperadas por sus hijos, que saben, Padre, de que sus hijos están esclavos al pecado, Señor. Oramos, oh Dios, para que tú te puedas obrar, para que tú te puedas glorificar, para que tú puedas obrar grandemente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, oh Dios, que tú te glorifiques en gran manera en esta noche, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo continúe guiando, Señor, lo que resta de este servicio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor traía esta palabra y durante esta semana estaba meditándola mucho y dice que acá esta palabra de que había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. No era una enfermedad común, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, ¿será que esta mujer había ido a los médicos? Y algo tan tremendo de que el escritor de este libro de Lucas es un médico, es alguien que conoce la ciencia, alguien preparado en la ciencia. Pero es tremendo cuando este hombre, Lucas, escribe este libro y escribe acerca de esta historia de esta mujer encorvada. Dice que es un espíritu de enfermedad. Y yo me ponía a pensar mucho cuán necesario es conocer el mundo espiritual, que el mundo espiritual es real, existe el mundo espiritual. Tenemos un enemigo, está nuestro adversario, Satanás, ¿sí? Y Satanás tiene a muchas personas atadas con muchas enfermedades, con muchas dolencias. Y muchas de esas enfermedades radican por la amargura, por el resentimiento, por la falta de perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también afecta a la vida espiritual de la persona, afecta su vida emocional, afecta su vida psicológica. Entonces, en esta historia nosotros vemos a esta mujer. Dice que por 18 años esta mujer había estado atada por un espíritu de enfermedad. Y nosotros vemos de que Jesús ministró a muchas personas que estaban atadas por espíritus de enfermedad, por demonios. Pero ¿qué era lo que Jesús hacía? Lo que Jesús tenía este corazón de compasión por la gente. Cuando Jesús veía a las personas, Él se compadecía, Él identificaba. La compasión tiene que ver con esto de yo identifico la necesidad que hay en la vida de otra persona. Entonces, y yo voy a la necesidad que hay en la vida de esa persona. Oro de acuerdo a la necesidad que hay en la vida de esa persona. Entonces Jesús tenía compasión por la gente. El Señor hacía lo que era bueno a pesar de lo que otros pensaban, pero Jesús hacía lo que era bueno para con las personas, a pesar de, porque acá nosotros podemos ver de un milagro que Jesús hizo, de sanidad sobre esta mujer, pero había oposición, porque estaban también los maestros de la ley, ¿sí?
los doctores, los que sabían supuestamente acerca de la ley. Entonces había oposición para que Jesús también pudiese hacer un milagro en ese momento. Pero Jesús, era tan grande la compasión que él sentía por la gente, de que la compasión era lo que movía el corazón de Jesús para poder traer libertad. Jesús entendía y entendió la necesidad que había en la vida de esta mujer. Entonces los líderes religiosos invocaban reglamentos, se dejaban regir por la ley, pero la ley y lo que ellos pensaban, sus criterios propios, eso no traía, no ofrecía libertad a la vida de las personas muchas veces. Solamente era legalismo, era religiosidad, porque ni aun ellos cumplían la ley. Por eso Jesús era muy correcto y Jesús les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque Jesús apuntaba al corazón del ser humano. Porque Jesús también le dolía en su corazón el ver cómo maltrataban a la multitud y no ayudaban. Ellos, siendo líderes religiosos, no tenían compasión en su corazón por la multitud. Entonces Jesús, por eso tenía compasión por la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús separaba la necesidad. Jesús sabía la necesidad que había en esta mujer. Por eso Jesús le dice: hipócritas, ¿acaso ustedes en el día de reposo no le dan de beber a sus asnos, a sus bueyes? ¿No los desatan? ¿No hacen algo? ¿No accionan ustedes ante la necesidad en el día de reposo? Jesús conocía el corazón de ellos. Sabía de que ellos no eran genuinos, no eran auténticos, no eran íntegros en sus propias vidas. Entonces por eso Jesús les decía hipócritas. Entonces, pero también les hacía ver, esta pobre mujer que tiene esta atadura hace 18 años, esta pobre mujer que tiene esta necesidad en su vida, ¿acaso no voy a tener compasión yo de ella? Quizás esta mujer por 18 años había intentado enderezarse. Quizás había invertido lo poco, lo mucho para poder ser sanada, pero no había podido. Entonces dice que de ninguna manera esta mujer había podido obtener un buen resultado en su diario caminar, sino que cada año que pasaba le restaba la estatura a esta mujer. No es que esta mujer nació encorvada, no fue una deformación física en ella desde que estuvo en el vientre de su madre, no. Pero mire lo curioso en esta lectura, de que Jesús no se detuvo a interrogar a esta mujer. A ver, vamos a ver, ¿pecaste? A ver, ¿qué pecado cometiste? Ah, esto es consecuencia de. Qué tremendo el corazón de Jesús, sino que Jesús realmente empezó a ver la necesidad en esta mujer. Y era en el lugar de la sinagoga. La sinagoga era el lugar de oración, era el lugar de estudio, era el lugar donde había un encuentro, donde las personas venían a escuchar. En ese tiempo quizás no la Biblia. En algunas ocasiones venían a escuchar cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga, pero los judíos se reunían en la sinagoga para escuchar la Torá, para escuchar la Biblia que ellos tenían en ese entonces. Entonces, pero Jesús también aprovechaba esos momentos para poder enseñar la palabra del Señor. Y era tan curioso porque Jesús enseñaba de una manera muy diferente, enseñaba de una manera práctica a las personas. Y Jesús enseñaba haciendo milagros también en la sinagoga. Entonces eso impactaba la vida de estas personas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decía que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad? Era una atadura del enemigo sobre la vida de esta persona, sobre la vida de esta mujer. No era una enfermedad común, una gripe, una tos,
un cáncer, una leucemia. No, era una atadura. El enemigo tenía legalidad, tenía autoridad sobre la vida de esta mujer. Y hoy en día, muchas veces Satanás tiene autoridad sobre la vida de las personas. Tiene legalidad. Cuando yo le doy legalidad al enemigo en mi vida, él tiene autoridad en esa área de mi vida. Cuando yo le abro puerta, el enemigo no va a poder hacer nada en mi vida si yo no le permito a él que él haga algo en mi vida. Es como cuando, si usted tiene la puerta cerrada en su casa, nadie va a poder entrar. ¿Sí? Cuando tocan el timbre, usted decide si le abre a esa persona para que entre a su casa, ¿sí? O usted decide abrirle o cerrarle la puerta. O usted decide atenderlo, ¿sí? Usted adentro y la persona afuera, si usted no la conoce. Así es también en áreas específicas de nuestra vida también. Sí, el enemigo va a tener autoridad sobre mi vida siempre y cuando yo le abra la puerta de mi vida a él. Allí él va a tener legalidad y autoridad. Él va a tener legalidad sobre mis pensamientos cuando yo le doy autoridad, cuando yo le doy el permiso. ¿Sí? Eres un fracasado, no vales nada, ¿sí? Siempre vas a fracasar. Entonces él va a tener legalidad. Pero cuando yo resisto al enemigo en mi mente, ¿sí? No, la palabra del Señor dice que yo soy un hijo de Dios. No, la palabra del Señor dice de que yo soy un victorioso. La palabra del Señor dice, entonces, y yo empiezo a declarar y empiezo a creer la palabra de Dios en mi vida. Y entonces eso va a tener autoridad sobre mi vida. Entonces acá dice que esta era una atadura que había sobre la vida de esta mujer. Entonces un espíritu de enfermedad. Entonces tenía autoridad sobre ella, sin importar lo que esta mujer había hecho. Y como decía al principio, Jesús no interrogó la vida de esta mujer. A ver, pecaste, a ver qué hiciste. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por desarreglos en cada uno de nosotros, porque no nos cuidamos y las consecuencias van a venir. Pero cuando vengan esas consecuencias, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es tomarme de la mano del Señor, es poder clamar al Señor. Señor, reconozco delante de ti, Señor, que me descuidé. Señor, en esta área de mi vida yo no cuidé de mi salud, pero Señor, ten misericordia, ayúdame, hazme fuerte, Señor, con las consecuencias que tengo que sufrir o que tengo que padecer. Y el Señor va a estar allí, el Señor va a fortalecer, el Señor va a ayudarnos a continuar, a seguir adelante. ¿Y por qué digo yo esto? Porque yo lo estoy viviendo en este tiempo. Y yo me agarro más de la mano del Señor. Y le digo, Señor, hasta ahorita no alcanzo a entender tu propósito, pero te sigo sirviendo. Señor, te sigo honrando. Señor, quiero seguir dando lo mejor de mi vida. Señor, anímame. Señor, ayúdame a continuar. Entonces, vamos a ver al Señor allí fortaleciéndonos, animándonos a poder seguirle siendo leales, fieles a Él. Como predicaba yo la semana pasada, yo no quiero seguir siendo multitud, yo quiero seguir siendo un discípulo del Señor, un discípulo para Él. Entonces el enemigo muchas veces va a querer desanimarnos, va a querer desalentarnos. El enemigo va a querer traer temor sobre nosotros, va a querer intimidarnos a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos armas que no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza, que es la oración, la intercesión, la palabra, la memorización de la palabra, el dar testimonio, el congregarnos, el
abrazar la palabra, el sellar la palabra en nuestros corazones. Esas son las armas que el Señor nos ha entregado para poder batallar día a día, cada uno de nosotros. Entonces, pero si soy un cristiano de que no me apropio de esas armas, que no las tomo, entonces voy a ser un cristiano debilitado, ¿sí? Cualquier tormenta me va a arrasar. Entonces nosotros realmente necesitamos tomar la palabra de Dios para nuestras vidas. Quizás todos estamos caminando derechitos, aparentemente, pero quizás hay otro tipo de jorobas en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que muchas veces esas jorobas nos roban de disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús, de disfrutar una vida plena en el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Jesús en la vida de esta mujer? Dice que Él puso su mirada en ella. Luego dice que la llamó, pero no la llamó para interrogarla. A ver, pecaste. Ah, fallaste. Ah, si no me conoces. No, Jesús reconoció de que ella era del linaje de Abraham, de que era hija, de que era merecedora de recibir una bendición, de que no era digna de seguir más esclavizada bajo un yugo de esclavitud, de enfermedad sobre su vida. Jesús dijo, basta ya, 18 años. Ya es tiempo de que seas libre. Ya no quiero que andes encorvada. Ya no quiero que andes con la mirada puesta hacia abajo, como la gallina. La gallina siempre pica hacia abajo, ¿sí? No, Jesús quería que ella pudiera lucir bien. Que todos los sueños frustrados que esta mujer tenía por 18 años sobre su vida, no, que empezara a poder lucir bien su ropa, su maquillaje, su peinado, sus aros, bueno, todo lo que una mujer quiere lucir, ¿sí? Jesús dijo, no, es tiempo de que esta mujer empiece a lucir bien, empiece a caminar bien, empiece a ver bien, ¿sí? Entonces Jesús puso su mirada en ella para poderla bendecir, pero no solamente Jesús la llamó y no la interrogó, no solamente la vio a esta mujer, sino que también lo que Jesús desató sobre esta mujer, una palabra de bendición sobre ella. Le dijo, mujer, eres libre, mujer, eres libre. Y dice que al instante esa mujer se enderezó. Hombres y mujeres pierden su identidad en Dios porque hay jorobas en su vida que no le permiten disfrutar a plenitud el ser un hijo de Dios, el ser un cristiano. Hogares, familias enteras. Hay familias y hogares que también están cargando jorobas sobre sus hogares. ¿Por qué? Porque no permiten que Jesús ponga su mirada en ellos. Porque no permiten ese toque de Jesús como lo hizo con esa mujer. Solo la tocó. Muchas veces nosotros necesitamos el toque significativo de Jesús sobre nuestras vidas. El Señor nos quiere tocar día tras día. El Señor nos quiere tocar. Josué, el Señor te quiere tocar. El Señor tiene su mirada sobre cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando. El Señor nos quiere tocar. El Señor nos quiere decir, sé libre de esa atadura. Pero muchas veces nosotros no queremos que el Señor nos toque. Muchas veces no queremos. Queremos andar como andamos, como ya estamos acostumbrados, viciados a eso. Pero el Señor realmente quiere hacer algo. Entonces Jesús desató la palabra de libertad. Mujer, eres libre. Hombre, quiero hacerte libre. Familia, quiero hacerte libre.
amigo que me escuchas en esta noche, hermano que me escuchas a través del internet, el Señor quiere hacerte libre en esta noche. Ahí donde te sientes esclavo, lo que te impide el orar en la madrugada, el orar, ese desánimo, esa falta de pasión de leer su palabra, de devorar esta palabra, ¿sí? ¿Qué nos impide el poder tener ese tiempo con Dios? No hay nada más triste un cristiano que no lee la Biblia. No hay nada más triste un cristiano que no ora. Un cristiano que empieza a orar y después ya está roncando. Eso es triste. Eso es triste. ¿Sí? Y aún en esas áreas de nuestra vida, el Señor nos quiere hacer libre. Porque para mí personalmente eso no es normal. Eso no es normal. Eso es una atadura espiritual en la vida de la persona. Es un mal hábito en la vida de un cristiano. Entonces el Señor realmente quiere tocarnos. El Señor quiere hacernos libre. Entonces Jesús desató la palabra de libertad sobre esta mujer. Entonces, y ese toque es significativo. Cada uno de nosotros necesitamos ese toque del Señor en las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estaba la identidad de esta mujer? Sí, una mujer que no, como decía al principio, no podía lucir su ropa, su postura. Sí, el valor en la vida de esta mujer estaba por el piso. ¿Por qué? Porque los judíos, si veían a una persona que tenía este tipo de enfermedad, para ellos era porque esta persona estaba en pecado. Esta persona era desacreditada totalmente. Esta persona era excluida. Esa era la ley de los judíos en ese tiempo. Entonces, por eso, imagínense la identidad de esta mujer. No solamente luchaba con esa joroba, sino que luchaba en el entorno donde ella vivía, porque era señalada, porque era juzgada. Pero Jesús no la juzgó, Jesús no la señaló. Y a mí me ha ayudado tanto el estilo de vida de Jesús a no juzgar a las personas por apariencia, a no juzgarlas por la forma como hablan, cómo se visten. No, de poderlas entender, de poderlas ayudar, de poderles extender la mano y de poder decirle, vamos, sigue adelante. Cuando yo muera, yo creo que una de las cosas que yo quiero, que anhelo que me recuerden, que recuerden mi persona, es que digan, el hermano Santín siempre estaba animando. El hermano Santín siempre estaba inspirando. Eso quiero que digan de mí cuando yo parta de esta tierra. Que de eso haga memoria las personas de mí. ¿Sí? Porque a eso he sido llamado, a animar, a alentar, a movilizar. Vamos adelante, sigamos, continuemos, sí se puede. ¿Sí? Entonces Jesús hacía eso con la multitud, con la gente. Jesús hacía eso, no solamente con la multitud, con los discípulos también, con los doctores de la ley. Entonces Jesús siempre, aunque era recto, les decía hipócritas, pero Jesús les hablaba con la verdad y les hablaba con amor para sacarlos del error en el cual ellos se encontraban. Y lo hacía por amor, no porque los odiaba, porque Jesús sabía que ellos conocían la palabra, pero eran cabezones, se llenaban de tanto conocimiento, pero no la llevaban al corazón, no la ponían en práctica. Y muchas veces hoy nos encontramos con muchos cabezones que no ponen en práctica la palabra de Dios. Yo prefiero saber poco y caminarla que a saber mucho y no ponerla en práctica. ¿Sí? Y realmente el predicar es una gran responsabilidad delante del Señor. Yo le digo, Señor, escudriña mi corazón. Antes de ir a predicar,
quiero ir con un corazón íntegro, con un corazón arrepentido, Señor. Que vos moldees aquellas áreas de mi vida donde yo necesito. Entonces, una persona con joroba está condenada siempre a ver hacia abajo. Una persona con una joroba no prospera espiritualmente, no prospera económicamente, no prospera materialmente y puede tener muchos y muchos proyectos, muchos sueños por alcanzar, pero si no suelta su joroba, no va a llegar a la meta que se traza. Y puede trabajar y puede trabajar y puede hacer muchas cosas, pero no va a lograr sus sueños en Dios si no suelta su joroba. Si no deja atrás su pasado, porque hay personas que cargan el pasado. Hay personas que todavía están heridas con el pasado. Hay personas que no pueden escuchar el nombre de una persona que les hirió en el pasado porque se enojan y, mejor dicho, ¿sí? Tantas cosas. Porque no ha sido sanado, porque no ha sido ministrado en esa área de su vida. Son jorobas que están allí. Entonces, y el Señor no quiere que nosotros, Señor, pero tú sabes de que me hirieron. Señor, pero tú sabes de que me hizo esto. Señor, pero Él era el Hijo de Dios. No, pero 100% fue hombre. Él padeció. ¿A quién de nosotros nos han pegado con un látigo en nuestra espalda? A ninguno de nosotros. Pero a Jesús sí. ¿A quién le atravesaron el costado de nosotros? A ninguno de nosotros, pero a Jesús sí. ¿A quién de usted le ha puesto una corona de espinas? Pero a Jesús sí. ¿Sí? Lo escupieron. ¿Sí? Entonces, no hay sufrimiento que supere en nuestra vida lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Entonces las jorobas muchas veces no nos dejan ver hacia el frente, proyectarnos con el Señor. En Filipenses capítulo 3, Pablo instaba a de que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer hoy en día con su pueblo, con su iglesia. ¿Sí? De que nosotros nos entretengamos con otras cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos efectivos en el reino de Dios. ¿Sí? Por eso la iglesia tiene que estar despierta. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Yo le decía a las hermanas el día lunes, me encanta el culto de oración. Y yo le decía, hermana, usted siéntase privilegiada de ser parte de este culto de oración. El culto de oración no solamente es para las ancianas. El culto de oración es para hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes. Está abierto el culto de oración para todo el que quiera venir a clamar. Y le dije, cada uno de ustedes es un pilar fuerte de esta iglesia, porque está clamando. Esta iglesia sigue en pie porque hay un culto de oración que viene a clamar con todo su corazón. Iglesia que no ora es una iglesia muerta, es una iglesia que perece. Esta iglesia no ha perecido porque no es una iglesia muerta. Tiene 15 años nuestra iglesia de perseverar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un pueblo que clama, hay un pueblo que ora, hay un pueblo que gime delante de la presencia del Señor. Y en la oración se sueltan las jorobas. En la oración se rompe toda ligadura de esclavitud. En la oración cambia el ambiente espiritual, ¿sí? Se va toda opresión cuando hay oración, cuando hay clamor. Se va toda enfermedad, se va toda dolencia, se va todo cuando hay oración, cuando hay intercesión. Entonces era lo que Jesús hacía. Por eso los demonios huían. Por eso los demonios le pedían permiso a Jesús de irse al hato de cerdo. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios. No, porque Jesús era un hombre de oración, era un hombre de clamor, porque
Los demonios veían la autoridad que Jesús tenía en el Padre Celestial. Entonces, los demonios tienen que temblar ante la presencia de un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué haría usted si alguien se manifiesta acá? Un demonio se manifiesta. ¿Se va corriendo o intercede? Ora, clama. ¿Sí? Y digo esto porque yo lo he visto. ¿Sí? Porque es real. Es real. La palabra en Efesios capítulo 6 nos enseña de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha no es contra mi hermano, contra mi hermana, que me vio bien, que no me vio bien, que me habló, que no me habló. No. Mi lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Contra ellos es mi lucha. A ellos tengo que enfrentar, a ellos tengo que atarlos, a ellos tengo que atarlos y echarlos fuera. ¿Sí? Quitarles legalidad. ¿Por qué? Porque está la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Y yo creo que esta iglesia tiene autoridad, porque el Señor se mueve con libertad, porque el Señor obra milagros en esta iglesia. Porque hay libertad, porque hay oración, porque hay intercesión, porque hay búsqueda de Dios en nuestras vidas. Entonces, Jesús era lo que estaba haciendo en la vida de esta mujer. Entonces, nosotros necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. A mayor oración, más me voy a parecer a Jesús. A mayor búsqueda de Dios, más voy a reflejar a Dios en mi vida. A mayor búsqueda de Dios, mayor temor de Dios en mi vida. A mayor búsqueda de Dios, mayor santidad en mi vida. A mayor búsqueda del Señor en mi vida, mayor sanidad voy a tener en mi vida. ¿Sí? Entonces el Señor realmente se glorifica. Pero qué tremendo en el versículo 12 y 13 de este capítulo, dice acá en el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mientras esta mujer glorificaba a Dios, otros estaban señalando, criticando, juzgando. ¿Sí? ¿Cómo, Jesús, vas a hacer eso en el día de reposo? Estás infringiendo la ley, Jesús, ¿qué te pasa? No, y esta mujer alabando y glorificando al Señor. Gracias, 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 gracias. ¿Sí? Y el pueblo glorificaba a Dios, alababa a Dios, saltaba delante de Dios, le daban la gloria a Dios por lo que estaba pasando. ¿Sí? Y otros criticando, señalando. Por eso le dije esta semana a una persona, le di un consejo y le dije, tranquilo, tranquilo, la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Tiene que crecer junto. Que la cizaña no te robe el llamado, que la cizaña no te robe el servicio a Dios. Es necesario, Jesús lo dijo. Jesús lo aconsejó a los discípulos, ¿sí? Le dijo, no es necesario que crezca la cizaña y el trigo juntos, ¿sí? Va a venir el tiempo en el que se va a separar la cizaña del trigo, ¿sí? Y la cizaña va a ser quemada y el trigo va a su lugar correcto, ¿sí? Entonces, realmente, nosotros necesitamos el toque de Jesús sobre nuestra vida. Por eso la enseñanza de esta noche se llama así. El toque significativo de Jesús. ¿Sí? Porque necesitamos que cada día ese toque del Señor esté sobre nuestras vidas. Entonces Jesús no solamente la vio, sino que Jesús también la llamó. Ven a mí. Jesús la tocó. ¿En qué área de nuestra vida el Señor en esta noche, antes de que nos vayamos, nos quiere tocar?
¿En qué área de nuestra vida estamos preocupados, angustiados? Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor se lleve esa carga, ese peso. ¿Sí? Porque cuando estamos tan preocupados, tan angustiados, no podemos buscar de la presencia de Dios. Nos superan las aflicciones, las preocupaciones, las enfermedades, nos superan y no nos dejan disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, realmente el Señor quiere glorificarse. Aquí hubo un milagro físico, pero hoy Jesús quiere hacer un milagro interno en nuestro corazón. ¿Sí? Él quiere hacer un milagro espiritual en nuestro corazón. Ese milagro que Jesús quiere hacer hoy es quitar de nosotros cargas de nuestra vida. Muchas veces tomamos falsas responsabilidades. A veces tomamos responsabilidades que a nosotros no nos corresponden. En una ocasión yo le dije a Mía, Mía, vos tenés que ayudar a tu hermana, ¿sí? Porque sos la hermana mayor. Y mi esposa no me dijo nada. Después mi esposa habló conmigo y me dijo, no tenemos que ponerle responsabilidad a la niña que a ella no le corresponde. Lo que tú le hablaste es responsabilidad tanto mía como tuya, pero no es de mía. La responsabilidad es nuestra. Y a mí me enseñó mucho eso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tomamos responsabilidades que no tenemos que tomar, ¿sí? O responsabilidades que el Señor no nos está pidiendo y nos cargamos, ¿sí? Entonces, realmente el Señor quiere a cada uno de nosotros que esa joroba ya, ese peso que está sobre nosotros, espiritual, emocional, en nuestra mente, el Señor quiere sacar ese peso de cada uno de nosotros en esta noche. ¿Qué es lo que te está cargando? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Sí? A Jesús no le importó el día de reposo, porque Jesús, en Él está el reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Pero cuando nosotros venimos a los brazos de Él, ¿sí? Entonces por eso a Jesús no le importó el día, que era el día de reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Así que en esta noche yo te invito a que podamos orar y que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, realmente yo necesito de ti, Señor. Y deja que el Señor realmente opere un milagro en tu vida en esta noche. Déjate tocar estos pocos minutos que nos quedan y deja que el Señor pueda ministrar tu vida. Señor, en esta noche queremos darte gracias por el consejo de tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de la lluvia, Señor, tú nos has permitido reunirnos en esta noche, Señor, para ministrar nuestra vida, Señor. Señor, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces nos sentimos, Señor, que no merecemos estar delante de tu presencia. Pero es tu amor, Señor, y es tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, yo te quiero dar gracias por la vida de la hermana, de mi hermano Ezequiel, Señor. Señor, tú conoces el corazón de esta joven. Tú conoces, Señor, lo más profundo del ser de ella, todo lo que ella lucha internamente, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía en el corazón de ella, sino que esta palabra, Señor, pueda, Señor, llenar su vida, que esta palabra, Señor, pueda fortalecerla, pueda animarla. Señor, yo te pido que en esta noche tú te puedas llevar todo peso que hay sobre su espalda, Señor. Todo lo que ella carga, Señor, sobre sus espaldas.
que muchas veces la ha desanimado, la ha desalentado, Señor, que muchas veces, Señor, ha traído tanto peso, Señor, que la ha hecho sentirse como perdida, Señor. Esos momentos de desesperación, de angustia, esos momentos, Señor, que ella muchas veces te ha dicho de que solamente tú los conoces, esos momentos en los que ella ha pensado que solamente tú eres la única persona que la has podido comprender y entender. Y es así, Señor. Tú eres la única persona que puedes entendernos y que puedes comprendernos. Pero en esta noche, Señor, tú puedes ministrar su vida. Oro, Padre, para que el toque tuyo, Señor, sea sobre la vida de ella en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia la inunde, que tu presencia, Señor, sea trayendo paz, que tu presencia, Señor, sea trayendo la respuesta. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas ministrar la vida de ella, Señor. Ministra la vida de Josué, la vida de Ezequiel, ministra la vida de mi hermana Dorita, de mi hermana Caro, de mi hermana Isabel, de mi hermano José, de mi hermana Rubidia, Señor, los hijos de mi hermano Manuel, Padre. Oh Señor, que tú seas ministrando a cada uno de los que estamos presentes en esta noche, Padre. Que la persona de tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar nuestras vidas en esta noche. Llévate toda carga, todo peso, toda preocupación, toda angustia, todo lo que está restando, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta noche para que tú puedas obrar un milagro, aún en aquellas personas, Señor, que nos están escuchando en esta noche a través de las redes sociales. Oramos, Señor, por esas personas que se encuentran atadas a los vicios, al alcohol, a la droga, Señor, aquellas áreas que solamente tú las conoces, aquellos amigos, Padre, aquellas cosas, Señor, que no les permiten el poder recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador en sus vidas. Señor, aquellas personas que sienten en su corazón que nadie ni nada, Señor, las puede cambiar. Pero en esta noche, Señor, en esta noche tú les hablas y les dices que tú puedes tocar sus vidas. Amigo, en esta noche, hermano, en esta noche, tú que te has alejado del Señor y que necesitas reconciliarte con el Señor en esta noche, yo te quiero invitar en esta noche para que tú puedas levantar tu mano, para que tú, amigo, en esta noche puedas invitar a Jesús a ser parte de tu vida. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo en esta noche y que puedas decirle: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. En esta noche quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Reconozco que he caminado lejos de ti, he caminado lejos de tu presencia, pero en esta noche te pido perdón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda gozar de tu presencia y pueda ser hallado en el libro de la vida. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por cada amigo, por cada persona, Señor, que ha hecho esta oración de fe, por aquellos que se han reconciliado en esta noche, por aquellos que han sido ministrados a través de tu palabra. Señor, gracias por cada uno de ellos en esta noche. Padre, a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta noche.